Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estés viendo este video. Bienvenidos a una nueva entrega de GNC Universe, mi canal de YouTube. Recuerda que en este canal podemos encontrar información de interés relacionada al Colegio Gimnasio Moderno del Cauca. Y el día de hoy vamos a dar continuidad al curso de física de grado 11 con la guía 01, donde te hablaré de diferentes contenidos. Vamos a hablar de la mecánica de fluidos, el concepto de densidad, el concepto de presión y el concepto de la presión en los líquidos. Y estudiaremos un caso particular que son los tubos en U. Te compartiré un enlace web de apoyo donde podrás encontrar un video bastante divertido, bastante interesante, donde se hace experimentación con los conceptos de la mecánica de fluidos y también una bibliografía en la cual me he basado para construir estas diapositivas. Bien, mecánica de fluidos. En clases anteriores hemos dicho que la mecánica es esa parte de la física que se encarga de estudiar el movimiento o reposo de los cuerpos. Pues en particular, la mecánica de fluidos es una parte de la mecánica de la que estamos hablando. Es esa rama de la física que se encarga de estudiar los fluidos en reposo o movimiento. Y vamos a entender como fluido a un gas o tal vez un líquido. Te dejo aquí también tres preguntas para que respondas a manera de curiosidad. La primera pregunta es, ¿cómo explicas que un bote se pueda mantener sobre el agua? ¿Cómo explicas que un bote pueda flotar sobre el agua? También te planteo qué fuerzas actúan sobre el bote en el deporte de la navegación a vela. Y finalmente, ¿qué ejemplo o ejemplos conoces de sistemas que se muevan por acción de un gas o de un líquido? Entonces espero que en tus ratos libres puedas dar respuesta a estas tres preguntas. Y aquí también en esta diapositiva te comparto tres imágenes. En la primera imagen vemos un insecto que se puede sostener sobre la superficie del agua. Esto se debe a una propiedad de los líquidos llamada tensión superficial. Tenemos también un gran bloque de hielo, un iceberg, que no se hunde en el mar. Y esto se debe a un principio que conocemos como el principio de Arquímedes. Y en la tercera imagen te presento la prensa hidráulica que funciona gracias al principio de Pascal. Estos dos principios, principio de Arquímedes y principio de Pascal, los hablaremos en una clase más adelante, tal vez en la guía 02. Vámonos al concepto de la densidad. Vamos a entender la densidad de una sustancia como el cociente de la masa sobre el volumen. Es decir, si nosotros tomamos la masa del objeto y la dividimos entre su volumen, vamos a obtener la densidad. La densidad la vamos a representar con la letra griega ρ, aquí señalada en la formulita. Vamos a manejar diferentes unidades. En el sistema internacional vamos a decir que la densidad se mide en kilogramos sobre metro cúbico. Y también, dependiendo de la situación, resulta conveniente usar unidades más pequeñas. También podemos representar la densidad como gramos sobre centímetro cúbico. Bien, si nos vamos a esta primera imagen que tenemos acá arriba, observamos un cubo que tiene una densidad determinada y ese cubo ha sido cortado obteniendo dos formas más pequeñas. Sigue siendo el mismo cubo, sigue siendo el mismo material, no importa que la geometría o el tamaño haya cambiado. ¿Esto qué implica? Que el cubo original, que tenía una densidad, al ser dividido en dos cubos, sigue manteniendo su densidad. Con lo cual vamos a decir que la densidad es una propiedad del material. La densidad la podemos estudiar en objetos sólidos y también la podemos estudiar en objetos líquidos. Por ejemplo, la segunda imagen. Aquí tenemos tres recipientes y cada recipiente contiene un líquido de diferente densidad. En el primer recipiente podemos encontrar agua sola y si en el agua sola introducimos un huevo, el huevo se va hacia el fondo. En el segundo recipiente tenemos agua con sal y si introducimos en ese líquido un huevo, el huevo queda flotando, es decir, que no se hunde. Esto se debe a que la densidad del agua con sal es mayor que la densidad del agua en estado puro.
Y también tenemos un tercer ejemplo, donde al agua le hemos agregado azúcar. Y lo que observamos es que el huevo queda suspendido en la mitad del recipiente. Por la misma razón, la densidad del agua con azúcar es mayor que la del agua en estado puro. Sin embargo, la densidad del agua con sal es mucho mayor que la densidad del agua con azúcar. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar del concepto de la presión. Si queremos calcular la presión que se puede ejercer sobre una superficie, basta simplemente con dividir el tamaño o el valor de la fuerza aplicada sobre el área. Entonces dividimos fuerza sobre área y obtenemos la presión. En el sistema internacional vamos a medir la fuerza en newtons y el área en metros cuadrados, por lo cual la presión vamos a medirla en newtons sobre metro cuadrado, que a su vez esta unidad la vamos a llamar pascal o pascales. Sin embargo, a veces resulta conveniente cambiar la unidad y pasar de pascales a PSI. Podríamos utilizar esta igualdad, esta equivalencia, que un PSI es lo mismo que 6.900 pascales. En el sistema inglés, la unidad de PSI se puede representar con libras sobre pulgadas cuadradas. Continuamos. Entonces, si hablamos del concepto de presión, sabiendo que es fuerza dividido área, podemos tener unas relaciones. La relación que mantiene la presión con la fuerza es una relación directamente proporcional, lo que quiere decir que a mayor fuerza siempre voy a obtener mayor presión. Caso contrario sucede con el área. Si yo el área o la superficie de contacto con la fuerza la hago más grande, es decir, a mayor área, el resultado de la presión será más pequeño. Es decir, que presión con área tienen una relación inversamente proporcional. Y acá arriba en la imagen tengo unos ejemplos. Por ejemplo, los zapatos de las mujeres de tacón alto tienen un área de contacto muy pequeña con el piso, mientras que el calzado de hombres tiene un tacón mucho más amplio, mucho más grande. Entonces, aquí vemos que el área de contacto con el piso es mucho mayor. Si nosotros recibiéramos un pisotón de una dama con un tacón alto como este de la imagen, el tacón del zapatico rojo, pues vamos a sentir una presión muy grande en el pisotón. ¿Por qué? Porque el área es muy pequeña. Entonces, toda la fuerza o todo el peso de la persona se va a concentrar en ese pequeño punto. Por eso la presión es más grande. Sin embargo, en el calzado de hombre no sucede lo mismo. El peso de la persona, al ejercer fuerza sobre el zapato y sobre este tacón ancho, genera una presión sobre el suelo, pero si recibiéramos un pisotón de este zapato, tal vez no resulte tan doloroso, tan incómodo como el pisotón de un tacón de una dama. Bien, he dicho peso, pero recordemos que el peso es el producto de la masa por la gravedad. Aquí dice 68 kilogramos, pero esos 68 kilogramos son masa. Y acá tenemos un segundo ejemplo, donde vemos a dos personas en la nieve. Sabemos que la nieve es una superficie muy suave, muy blandita, en la cual nosotros podríamos hundirnos o irnos hacia abajo con una relativa facilidad si no tenemos el calzado adecuado. Si usamos zapatos tradicionales, lo más probable es que al pisar la nieve nos hundamos, nos vamos hacia abajo. Diferente es usar unos esquís, donde los esquís tienen un área de contacto bastante grande, bastante mayor que los zapatos tradicionales, por ende la presión no va a ser mayor que si usáramos zapato tradicional. Continuamos. Y tenemos aquí un primer ejemplo. Vamos a determinar la presión resultante al aplicar 95 newtons de fuerza en un pistón de área 0,041 metros cuadrados. Entonces aquí en la imagen tenemos un recipiente con un pistón representado por esta tapa redonda de color naranja, en la cual hemos ejercido una fuerza de 95 newtons. En la parte de abajo se va a sentir una presión y esa presión pues la vamos a calcular como el cociente de la fuerza sobre el área.
y esta área pues ya tenemos aquí la medida, 0,041 metros cuadrados. Entonces, al hacer ese cálculo, simplemente tomamos el valor de la fuerza, 95 newtons, lo dividimos entre el área, usamos nuestra calculadora y el resultado pues va a ser el obtenido aquí, 2,317 pascales. Muy sencillo. Sin embargo, no siempre hay que calcular la presión. En ocasiones resulta necesario calcular la fuerza o quizás el área. Entonces, vamos a resolver este problema, este segundo ejemplo. Determina la fuerza que se debe aplicar a una placa de 0,7 metros cuadrados de área si la presión resultante esperada es de 450 newtons sobre metro cuadrado, es decir, 450 pascales. Entonces, lo que debemos hacer es utilizar nuestra formulita, nuestra relación de fuerza, presión y área. Yo suelo recurrir a este triángulo porque este triángulo es bastante fácil de utilizar, en el cual si yo quiero calcular la presión, lo único que yo debo hacer es tapar aquí la presión y me va a quedar fuerza sobre área. Si necesito calcular fuerza, lo que hago es tapar la fuerza y la fuerza va a ser el resultado de la área por la presión. O si en algún momento yo necesitara calcular el área, tapo el área aquí en el triángulo y el resultado del área va a ser la división entre la fuerza y la presión. Ok, si nos vamos al problema, entonces tenemos que fuerza es área por presión y simplemente calculamos. Multiplicamos 0,7 metros cuadrados de área por 450 newtons sobre metro cuadrado y obtenemos el valor de la fuerza que se debe aplicar para obtener la presión de 450 pascales. Muy sencillo. Entonces, entre todo lo que hemos hablado hasta el momento, es importante tener en cuenta que el aumento de una fuerza aplicada en una superficie produce un aumento en la presión. Es decir, que presión y fuerza mantienen una relación directamente proporcional. Y también tener en cuenta que el aumento del área, si se mantiene constante la fuerza, me va a producir una disminución de la presión. Es decir, que presión y área tienen una relación inversamente proporcional. Eso deben tenerlo muy presente. Bien, ese es el concepto de presión, pero ahora nos vamos a analizar el concepto de la presión en los líquidos. Bien, aquí tenemos un ejemplo donde en el recipiente A tenemos un frasco con agua. ¿Qué es lo que pasa en el interior? El agua por sí sola ejerce una presión y esa presión está orientada en todas las direcciones del recipiente, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, es decir, que la presión se ejerce sobre todo el líquido y sobre todo el recipiente que lo contiene. Ahora, si introducimos un objeto dentro de ese frasco, ese objeto va a empezar a sentir los efectos de la presión del líquido. ¿Listo? Tengan eso bien presente. Ahora, como la fuerza que soporta la superficie de la base es igual al peso de la columna de líquido, es decir que este líquido tiene un peso, por ende, este peso va a ejercer una presión en el fondo del recipiente. ¿Y cómo calculamos el peso? Pues nosotros ya sabemos que el peso es una fuerza y lo calculamos como el producto de la masa por la gravedad, que es lo que tenemos aquí. F igual a m por g. Ese es el peso del líquido. Ahora, si nos vamos a analizar el concepto de masa, relacionándolo con la densidad de los líquidos, sabemos que la masa se puede calcular como el producto de la densidad por el volumen. Si reemplazamos ese concepto de masa en nuestra expresión inicial de fuerza igual a masa por gravedad, entonces nos va a quedar que la fuerza es densidad por volumen por gravedad.
También tenemos que tener en cuenta lo siguiente, el volumen del cilindro. El volumen del cilindro, nosotros en clases de matemáticas ya lo hemos estudiado, sabemos que se puede calcular como el área de la superficie multiplicada por la altura. En este caso en particular vamos a calcular es el volumen de la columna de líquido, de la columna de agua que está dentro del recipiente. Por esa razón vamos a decir que es área de la superficie por altura. Y volvemos y reemplazamos esta expresión de volumen dentro de la expresión de fuerza. Y nos va quedando que la fuerza es densidad por área, por altura, por gravedad. Una expresión bastante grande. Bien, ahora, a partir de la definición de presión en la superficie del fondo, nosotros sabemos que la presión es fuerza sobre área. Pero si despejamos de aquí la fuerza, sabemos que presión por área es fuerza. Entonces, al reemplazar en la fórmula de acá arriba, ese concepto de fuerza, nos va a quedar que presión por área es igual a densidad por altura, perdón, por área, por altura, por gravedad, y esta área que estaba multiplicando aquí pasaría a dividir, con lo cual podemos hacer la simplificación de esta área obteniendo el concepto de presión para los líquidos, donde la presión a una cierta profundidad la vamos a calcular como densidad por gravedad por altura. Es decir, que P de presión es igual a Rho por G por H. Y con este concepto también podemos ampliar lo que sucedería si queremos calcular cuánta diferencia de presión hay entre dos puntos situados a profundidades diferentes. Entonces, aquí en esta imagen tenemos un recipiente con un líquido, puede ser agua, donde tenemos una profundidad 1 representada por H1 y tenemos una profundidad 2 representada por H2. Si nos damos cuenta, la profundidad 1 es mucho mayor que la profundidad 2. Por ende, la presión en el punto 1 va a ser mayor que la presión en el punto 2. Pero como lo que queremos calcular es la diferencia de presiones, lo que vamos a hacer es calcular las presiones de manera independiente y luego haremos la diferencia o la resta entre estos valores. Empecemos acá. Presión 1 es igual a Rho por G por H1. Esto lo dedujimos en la fórmula inmediatamente anterior. Y también podemos calcular la presión 2, que sería Rho por G por H2. Ahora, si hacemos la diferencia de presiones, es decir, P1 menos P2, obtendríamos esta resta donde podemos factorizar Rho por G, obteniendo nuestra expresión para diferencia de presiones, que sería P1 menos P2 es igual a Rho por G multiplicado por la diferencia de las alturas. Ahora, es importante saber esta demostración o este concepto porque lo vamos a conocer como la ecuación fundamental de la hidrostática. Y esta ecuación nos va a demostrar que la diferencia de presión entre dos puntos en un fluido en reposo solamente va a depender de la diferencia de alturas. ¿Qué quiere decir esto? Que no depende de la forma del recipiente, no depende de si está el recipiente en forma cuadrada, en forma cilíndrica, en forma circular, en fin, no depende de la geometría, depende exclusivamente de las alturas. También nos está diciendo que no depende de la densidad del líquido en principio, porque el líquido, al tener su propia densidad, pues me va a generar una presión. Pero la diferencia de presiones no depende de la densidad, depende de las alturas o profundidades a las cuales se encuentran estos líquidos. Bien, ahora, si los dos puntos están a la misma profundidad en el interior, significa que los dos puntos están sometidos a la misma presión. Y si están sometidos a la misma presión, pues la diferencia de presiones será cero. Y aquí en este ejemplo te quiero demostrar también que no importa la geometría del recipiente que contiene el líquido. La presión va a ser igual en el punto A, en el punto B y en el punto C, dado que respecto a esta línea punteadita, que sería una línea de referencia,
vamos a estar a la misma profundidad, por ende la presión en los 3 puntos va a ser la misma. Llegando a la conclusión que ya les mencionaba que no importa la geometría, la presión del líquido depende de la profundidad. Y finalmente, este es un experimento que puedes hacer en casa. Si tú tienes un recipiente lleno con un líquido, puedes hacer 3 agujeros en 3 puntos diferentes, cada punto a una profundidad mayor. Y te vas a dar cuenta que el líquido que está en la parte más baja sale con mayor presión y alcanza una mayor distancia horizontal respecto a los huequitos que puedas abrir en el recipiente en las partes más altas. Esto también es un indicador de que a mayor profundidad la presión del líquido debe ser mayor. Y para terminar el concepto de presión en los líquidos, aquí tenemos el ejemplo del tubo en U. Es un ejercicio clásico de la física, el cual debemos aprender a manejar y tenemos que obviamente comprender todos los conceptos que aquí están inmersos. Leamos el problema. Dice, determina la densidad del aceite que se localiza en el tubo en U, sabiendo que la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Bien, entonces, aquí lo que nosotros observamos es un tubo en U con 2 líquidos diferentes. No se mezclan porque evidentemente sus densidades son diferentes. Pero vemos que hay 2 puntos señalados, el punto 1 y el punto 2. Es importante identificar estos 2 puntos. ¿Por qué razón? Por la siguiente. En estos 2 puntos, en el punto 1 y en el punto 2, tenemos que la presión del agua y la presión del aceite es la misma. ¿Y por qué decimos eso? Porque ambas presiones están en una misma profundidad. En la profundidad respecto a quién, pues respecto al tubo en U. Si se dan cuenta, la distancia que hay desde la parte superior del tubo hasta el punto 1 es la misma distancia que hay desde la parte superior del tubo hasta el punto 2. O de una forma más clara, los 2 puntos están en la misma referencia. Y es importante este punto 2 porque en este punto 2 es donde está la interfaz que separa el agua del aceite. Entonces es importante identificar este puntico 2 en el ejercicio. Bien, ya sabemos que en el punto 1 y en el punto 2 la presión es la misma. Entonces nos vamos al concepto de presión en los líquidos, donde la presión en los líquidos se calcula como la densidad multiplicada por la gravedad y la altura o profundidad a la cual está la columna de líquido. Entonces, como en el punto 1 y 2 las presiones son iguales, pues partimos de esta igualdad. P1 igual a P2. Pero P1 es densidad 1, que sería la densidad del agua, por la gravedad por la profundidad 1. Mientras que la presión 2 es la presión que está ejerciendo el aceite en el punto 2. Y esa presión se calcularía como densidad del aceite o densidad 2 multiplicada por la gravedad multiplicada por la profundidad número 2. Si vemos la igualdad, podemos cancelar la gravedad en ambas partes de la ecuación, obteniendo esta expresión al final, donde la densidad 2 se va a calcular como el producto de densidad 1 por profundidad 1 dividido la profundidad de la columna de líquido número 2, que es la columna de aceite. Bien, ahora reemplazamos datos. Si ya tenemos la expresión que nos va a permitir calcular la densidad del aceite, pues simplemente reemplazamos los datos. Densidad 1, que es la densidad del agua, es 1 gramo por centímetro cúbico, multiplicado por la altura de la columna de agua, que sería 20 centímetros, dividido por la altura de la columna de aceite, que en este caso es 22 centímetros. Como todas están en el mismo sistema de unidades, gramos, centímetros, gramos sobre centímetro cúbico, pues podemos hacer esta operación perfectamente y obtenemos el valor de la densidad, que sería 0,9. Esa es la densidad del aceite, 0,9 gramos sobre centímetro cúbico.
Muy bien, hasta aquí lo que quería explicarte del curso de mecánica de fluidos en esta primera parte. Aquí tenemos unos enlaces web de apoyo donde habla la ciencia de la presión. El curso Proyecto G es un video bastante entretenido donde se experimenta con el concepto de mecánica de fluidos. Y tenemos aquí una bibliografía, me he basado en el libro Hipertexto de Física 1 del año 2011 de la editorial Santillana. Es un muy buen libro para aprender física en este nivel de grado 11. Espero que este video te sea de mucha ayuda. Muchas gracias por verlo. Te invito a que te suscribas a mi canal GMC Universe y que le des un like a este video si te ha servido. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.